despegue ese, nos vamos ya nosotros al aire. Sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos a entrar en pista, vais a oír el aviso de preparados para el despegue y en cuanto estemos en la cabecera ya orientados con la pista, vamos a meter un poquito de potencia, comprobar que los motores estén ajustados, le damos al botoncito que nos da la potencia máxima y con eso vamos a ir rotando. Cuando lleguemos a la velocidad de rotación nos vamos al aire y entonces tendremos el sonido del tren que se retrae y a 1500 pies ya no necesitaremos toda la potencia del despegue y retraeremos los gases un poquito para atrás para quitar toda esa potencia que ya no la vamos a necesitar. Bueno, pues ese ya se ha ido. Below the line, por favor. Y nos vamos. Volar siempre ha sido, por un lado, una cosa que nos fascina, que nos maravilla, pero para muchas personas es un mal momento y a veces un momento muy duro. El miedo a volar vuelve a Sobreciencia. Ya habíamos tenido el año pasado un abordaje sobre este tema. Hoy vamos a compartir una nueva entrega de estos informes que está haciendo Alexandra Perrone sobre distintos abordajes contados por profesionales de distintas áreas del conocimiento, incluso profesionales de la aviación, sobre cómo ayudarnos a quienes tenemos, no es mi caso, pero quienes tienen miedo a volar o algunas inseguridades y cuál es la ciencia del vuelo. Vamos a tener esos contenidos y muchos otros en nuestra edición de hoy. Pero como siempre, arrancamos con el tradicional salpicón con las principales noticias científicas de la semana. Noche de ciencia encantada en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. En el marco de una nueva edición de la Noche Iberoamericana de las y los Investigadores, el Instituto presenta una propuesta de divulgación dirigida a público infantil de entre 5 y 11 años, teatro negro y fiesta de disfraces. Se invita a inscribirse y concurrir vistiendo disfraces de animales, plantas, bacterias u hongos para disfrutar de 2 obras de teatro negro inspiradas en cuentos de fauna autóctona, terrestre y acuática. El espectáculo incluye hallazgos científicos descubiertos por quienes realizan investigación en Uruguay. La jornada se realizará el próximo viernes 27 de septiembre de 19:30 a 20:30 horas. Las inscripciones se realizan en la dirección que vemos en pantalla. La Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República convoca a investigadoras e investigadores a participar en el encuentro entre la academia y la industria que tendrá lugar el jueves 10 de octubre a las 9 en el Club de los Industriales en el marco de la iniciativa La Industria Investiga. Esta iniciativa, que busca vincular a investigadores con empresas industriales para la promoción conjunta de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, estará centrada en generar proyectos que tengan que ver con temáticas tales como uso eficiente, tratamiento de efluentes y reuso de aguas, reconversión energética, incorporación de energías renovables y valorización energética de residuos. La inscripción para investigadoras e investigadores interesados en sumarse a este evento está disponible hasta el lunes 30 de septiembre. Consultas e inscripciones en las vías de contacto que figuran en pantalla. El próximo miércoles 25 de septiembre se realizará la final del certamen de monólogos científicos Dígalo con Ciencia, convocado por la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología junto al Instituto Nacional de Artes Escénicas y el SODRE. Esta iniciativa tiene el objetivo de promover la ciencia en español en nuevos escenarios e involucrar la participación activa de investigadores y profesionales del sector. Las y los finalistas van a presentar sus monólogos ante el jurado y el público asistente a las 18 en la sala Hugo Balso. La votación del jurado y del público va a seleccionar a la persona ganadora que participará representando a Uruguay en el certamen iberoamericano Solo de Ciencia en Perú, con pasaje y estadía y también un abono completo para la temporada 2025 del SODRE. Recordemos que el año pasado Lucía Brignoni obtuvo el segundo lugar en ese concurso representando a Uruguay. Ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en Sobreciencia a lo largo de estas temporadas de distintos abordajes sobre los temas vinculados a trasplantes de órganos. Pero sin embargo, hoy Daniela Hirschfeld
nos propone otro abordaje sobre este tema y tal vez una de las donaciones menos conocidas, por lo menos por la mayoría de nosotros. Veamos de qué se trata. Sabemos que la placenta es un órgano vital durante el embarazo, pero ¿sabías que puede tener una segunda vida después del parto? Sobre donación de placenta hablamos con integrantes del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes del Hospital de Clínicas. Una vez que cumplió su ciclo de embarazo y después del alumbramiento, la placenta se desecha o se usa una membrana, que es el amnios, es una membrana obtenida a partir de esas placentas que se van a desechar. El amnios es una membrana que tiene 3 capas. Una capa interna, que es un epitelio de células con determinadas características. Una segunda capa, que es una membrana que le da la estructura y le da la elasticidad. Y una capa externa, que es la matriz estromal. Esas 3 capas tienen distintas características y propiedades, lo que favorece el uso en distintas instancias. A nivel internacional, el uso de esta membrana, el amnios, perteneciente a las placentas, tiene muchos años. Se comenzó a usar a nivel internacional, como decíamos, en 1910. Y aquí en el Uruguay, a través del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes, Banco Multitejidos, se usa a partir del 1977. Ya hay registros de los usos clínicos de placenta, sobre todo en especialidades quirúrgicas, como la cirugía general, la cirugía plástica, la dermatología, la oftalmología y muchas lesiones de otras especialidades, como la otorrinolaringología, también usan amnios como una membrana biológica, sobre todo en heridas cruentas, en heridas quirúrgicas, para la restitución y la reepitelización de dichas heridas. De alguna manera, actuar como un apósito quiere decir como una membrana que cubre superficies cruentas, que evita, por ejemplo, la evaporación de electrolitos, que impide el ingreso de agentes microbianos, porque esta membrana, la membrana amniótica, es avascular, o sea, no tiene vasos, y por lo tanto no genera inflamación y no genera una respuesta inmune cuando se usa en el individuo. Apósito quiere decir que se coloca superpuesto para cubrir una superficie y puede ser un apósito permanente o un apósito transitorio. Muchas veces hay que irla cambiando la membrana y un mismo paciente necesita muchos injertos de esta membrana amniótica, que tiene una serie de propiedades que no solamente son las mecánicas, o sea, las de actuar como una barrera, como sustituyendo la piel o sustituyendo otra membrana, sino que tiene propiedades biológicas porque libera sustancias. Los componentes del amnio liberan factores de estimulación, factores de crecimiento, tienen una acción antiinflamatoria y también se menciona que tienen una acción analgésica, o sea, que parcialmente pueden disminuir el dolor en una serie de situaciones patológicas del área de la dermatología, de la cirugía plástica. Y ahora se habla en los últimos tiempos, hay trabajos del año pasado de revisión que plantean el uso de la membrana amniótica en el campo de la urología, de la ginecología, de la neurología. Bueno, a pesar de todo el tiempo que, según se explicaba en el informe, hace que se viene utilizando con fines médicos las placentas, claramente estoy seguro que la enorme mayoría de nosotros no conocíamos casi nada de lo que acabamos de ver en la primera parte de esto que nos preparó Daniela Hirschfeld. Pero, ¿cuántas mujeres donan su placenta en Uruguay? Este es un dato valioso. ¿Qué se hace con ellas? Bueno, de eso trata la segunda parte del informe. Donar la placenta puede salvar vidas y ayudar a la investigación científica. En esta segunda parte del informe vamos a conocer más sobre el proceso de donación y los beneficios que supone esta sorprendente y generosa forma de ayudar a los demás.
En el instituto, anualmente, esas donaciones hacen un equilibrio entre la demanda y la necesidad. Las personas que pueden donar la placenta son las mamás sanas, que no hayan tenido ninguna patología durante el embarazo ni ninguna inducida por el embarazo. Acá incluimos diabetes gestacional y otro tipo de patologías. Hay dos maneras para donar la placenta. Nosotros trabajamos de forma coordinada con algunas instituciones donde ellos ya cuentan con todo el material necesario para hacer efectiva la donación. En el caso de las instituciones que no trabajamos de forma coordinada y a veces la mamá se entera por algún otro medio de esta posibilidad de donar, entonces se acercan al instituto, que estamos en el Hospital de Clínicas, cuarto piso, en el horario de 8 a 16, a levantar lo que llamamos el kit de placenta, que contienen las bolsas estériles para la recolección y una documentación que es necesario que ella firme como el consentimiento informado y que se guarda en el bolsito del bebé, le decimos así, se olvidan del tema y cuando van a tener a la institución familiar les preguntan al personal que está en ese momento sistema del parto si están de acuerdo con la donación. Si ellos están de acuerdo y no hay ningún inconveniente, le entregan toda la documentación y ellos ya se encargan de hacer efectiva la donación. Es importante destacar que nosotros tenemos 24 horas para procesar la placenta, entonces que nos avisan inmediatamente al parto para poder hacer efectiva el procesamiento. Bueno, ahora un buen cambio de tema porque hasta acá el informe que nos dejaba Daniela con relación a estas donaciones de placenta y a sus usos médicos. Y ahora vamos a hablar de física, pero física en clave de bardo científico, en clave de monólogo, porque nos visita hoy en nombre de este colectivo de científicos que nos cuentan la ciencia de esta particular manera. Bueno, Gildas Clenet, él es docente de física en el Liceo Francés y nos deja un monólogo en el que se mezclan Caperucita Roja y las leyes de la física. Un día, Caperucita fue a llevar a lo de su abuela enferma un pastel y algunas manzanas. En el camino se encontró con un lobo, grande, gordo, enorme, peludo. El lobo le propuso hacer una carrera para ver quién de los dos podría llegar primero a lo de su abuela. Y propuso usar dos motos idénticas que justo estaban ahí en el medio del camino. Caperucita se empezó a burlar del lobo. ¡Ja! Lobo, es segurísimo que te voy a ganar porque vos sos muy gordo y tienes mucho más masa inercial que yo. Acá les propongo que hagamos una paréntesis para entender qué quiso decir Caperucita con eso de la masa inercial. Todos podemos empujar una bicicleta, ¿verdad? Pero ¿quiénes de nosotros podemos empujar un camión? ¿Y eso por qué? Porque un camión tiene mucho más masa inercial que una bicicleta. Entonces, acuérdense, más masa inercial, más difícil de poner en movimiento. Bien, volvamos al cuento. Con esa lógica, Caperucita tendría que haber llegado mucho antes que el lobo a lo de su abuela. Pero el cuento nos dice que no fue así. Y no es porque la física se esté equivocando, pero sino que el lobo tomó un atajo, llegó primero, se comió a la abuela, y después de ojos grandes, orejas grandes, dientes grandes, ¡ra!, se comió a Caperucita también. Y acá llega otro personaje, el cazador. Es joven, es un atleta, es esbelto, y empieza a correr atrás del lobo. Y se acuerdan que el lobo es muy gordo, que además se acaba de comer a Caperucita y la abuela también, entonces es más gordo aún y tiene mucho más masa inercial. Se acuerdan que más masa inercial, más difícil de poner en movimiento. Entonces claramente el cazador está alcanzando al lobo y justo cuando lo va a agarrar, los dos se caen en un pozo profundo. Y acá llega otra pregunta. ¿Quién de los dos llega primero en el fondo del pozo? Bueno, podríamos pensar que el lobo porque tiene más masa. Otra vez la masa, pero esta vez es la masa gravitatoria. Y más masa gravitatoria, más atracción hacia el centro de la Tierra. Es verdad que el lobo está más atraído hacia el centro de la Tierra por su masa gravitatoria, pero ¿se acuerdan que también tiene más masa inercial y para él es más difícil agarrar velocidad? Entonces acá tenemos dos fenómenos que dan efectos contrarios. Y lo que nos da la solución es la física,
que nos dice que esas dos masas, la inercial y la gravitatoria, son iguales. Es lo que llamamos el principio de equivalencia. Y por eso el cazador llega exactamente al mismo tiempo que el lobo en el fondo del pozo y ahí saca su cuchillo, abre la panza del lobo, saca a Caperucita y la abuela vivas de la panza del lobo. Y por eso, gracias al principio de equivalencia, Caperucita tuvo un final feliz. Muchas gracias, Bueno, Gildas. muchas gracias. Gildas Clemente, profesor, docente de física en liceo. Sí, sí, eso. Buenas estrategias para el aprendizaje Y bueno, de una ciencia. intentamos, sí. Gildas, Bardo, tiene actuaciones durante el mes de octubre. Sí, todos los sábados a las 19:30 en el Café Alejandría de las Artes, en pleno centro, en Gaboto, en la cuadra de 18 de julio. Así que ahí los esperamos. Perfecto, Gaboto y Guayabos, más o Sí, menos por ahí. eso. Alejandría no es una sala muy grande, así que hay que reservar con tiempo. Eso, así que no pierdan tiempo. Buenísimo. Repetimos todos los... Los sábados de octubre, 19:30. Bárbaro, linda oportunidad para ver a Bardo Científico. Sí, en ¿Van vivo, todos? sí. ¿Todas y todos? Sí, igual en todos los sábados hay actuaciones distintas, así que bueno. O sea que se puede ir más de un sábado y ver espectáculos. Sí. Gracias, Gildas. Bueno, muchas gracias. Una pausa y ya volvemos aquí en Sobre Ciencia. Presenta FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública. Volvemos a ir por los aires. Esto que para mucha gente genera estrés, tensión, miedo, malos momentos, y para otros es un placer enorme, aunque más no sea porque es la excusa o la herramienta para disfrutar de un viaje. Y bueno, hay ciencia, hay conocimiento y hay estrategias para que la gente pueda, de alguna manera, ir perdiendo el miedo, que muchos lo tienen, y poder aprovechar el avión, insisto, para negocios, placer o lo que sea. Alexandra Perrone, has vuelto por los aires a los aeropuertos de Uruguay. Sí, ¿cómo andás, Gustavo? Sí, de la jornada que estuvimos en el aeropuerto de Melilla, traemos más entrevistas y hoy justamente vamos a volver a hablar sobre ciencia del miedo a volar. ¿Por qué volver a hablar? Porque bueno, el año pasado, en el 2023, estuvo aquí en piso la psicóloga aeronáutica María Ángela Melón, que ella es psicóloga en emergencia y desastres y es facilitadora de la gestión del error humano, lo que se conoce como CRM, y es instructora de emergencia en la DINASIA, en la Dirección Nacional de Aviación Civil, y justamente fuimos con ella para hacer lo que ella llama psicoeducación del vuelo, que es hablar con un piloto y con ella, justamente para poder conocer esas cosas que muchas veces uno no sabe, qué es lo que pasa dentro de un avión a nivel técnico, a nivel físico, y los aspectos de la psicología que pueden justamente despertar el miedo a volar. En esta primera parte del informe conocemos a Federico Calero, que es piloto comercial. Él dirige la escuela Aerotecno allí en Melilla y bueno, va a hablar un poco de esta fascinación que generan los aviones, ¿verdad? Uno cuando va a viajar tiene esa fascinación, esa intriga, esa cosa de decir, bueno, este aparato me transporta al otro lado del mundo. Bueno, un poco eso y justamente por qué se despierta la vocación de ser piloto. Y ella nos cuenta, bueno, qué hay detrás de estos miedos, hablando desde el punto de vista psicológico. Lo vemos. Ser piloto en principio por una curiosidad de niño, de vincularme en parte con una herencia familiar de pilotos que viene desde mi bisabuelo, a quien no conocí, pero por medio de un tío sí me empecé a vincular con la aviación, con los aviones, por medio de maquetas, revistas, cuando niño. Los aparatos estos que volaban cuando uno es niño lo fascinan y lo llevan a querer entender por qué esa máquina hace eso que los demás no pueden. Es un poco de magia al principio, de sacarse dudas de por qué eso es posible. Y bueno, eso te lleva un poco a investigar, a informarte, a acercarte a alguna entidad que te pueda empezar a formar en ese sentido. Y después con las primeras horas de vuelo y el entrenamiento uno va decidiendo querer ser piloto o no, en función de ver si esto es lo que quiere hacer todos los días de la vida, básicamente.
tecnología que hace que la aviación o que los aviones sean el medio de transporte más seguro del mundo son básicamente los que se combinan con el entrenamiento de los pilotos para una correcta toma de decisiones y una mejor gestión de cabina. Hablando específicamente de la parte de vuelo, también hay avances tecnológicos para los servicios de tránsito aéreo. En los aviones hoy día tenemos recursos tecnológicos que nos permiten ver el resto del tráfico en tiempo real, evitar colisiones, alarmas, como también una cantidad de sistemas que antiguamente se hacían manualmente en la cabina por un ingeniero de vuelo en un panel gigantesco lleno de perillas y relojes. Hoy en día se hacen de forma automática y los pilotos pueden focalizarse y centrar su carga de trabajo en el control del avión específicamente. Eso hace que el índice de accidente baje, por más que hoy se vuela mucho más que antes, los aviones son mucho más seguros. La gran pregunta de por qué tenemos miedo a volar, por qué algunos sí tienen miedo a volar, otros no, bueno, eso en primer lugar depende de la historia de cada uno. Por lo pronto, por mi experiencia clínica como psicóloga, trabajando con personas que se acercan al consultorio por su miedo a volar, he visto un poco lo que describen también, lo que describe la bibliografía, ¿no? Tenemos las personas que tienen miedo a volar porque realmente pasaron una experiencia traumática. Por otro lado, tenemos los que ya vienen modelados en su familia. Modelados me refiero a que su cerebro escuchó desde que eran chicos por su mamá, su papá, una tía, un tío, me da miedo el avión, yo no me subo al avión, y empiezan a identificar el avión como un medio de transporte peligroso, lo cual se suma y se agranda cuando vemos películas de accidentes aéreos o escuchamos alguna noticia. Y por otro lado, muchas veces aparecen en la consulta personas que nunca se subieron al avión o que se subieron alguna vez, o sea, no tuvieron ninguna experiencia real, pero le temen solamente a esa máquina por todo lo que hay atrás que implica, en algún sentido, despegarnos del piso cuando somos seres terrestres. Hay como un aspecto sí físico que genera incomodidad. Por algo hay estadísticas que nos dicen que un promedio del 50% de las personas que están en un vuelo de línea aérea comercial tienen algún nivel de miedo, ¿no? Desde un miedo muy leve o tal vez hasta llegar casi que a una fobia. Lo que uno ve muchas veces en las consultas es que la mayoría de las personas que tienen miedo a volar, y esto lo hablo por experiencia propia personal, trabajando con pasajeros con miedo a volar, suelen ser personas que necesitan tener todo bajo control, que todo esté seguro. Muchas veces yo les hago la pregunta cuando llegan a la consulta y me comentan de su vuelo. Por ejemplo, ¿le tenés miedo a ir al dentista? ¿O le tenés miedo a una cirugía? Y en general te dicen que sí. ¿Qué hay en común? Que hay que ponerse en manos de otros, y en manos de otros donde vos te estás poniendo simbólicamente tu vida, ¿no? Entonces, por ahí el tema de la pérdida de control es algo que se juega desde lo simbólico, saber que no soy yo el que estoy a cargo de esta situación. Y ahí me senté en ese avión y bueno, y quedé a expensas de lo que haga la persona que está adelante. Interesante lo que decía María Ángela ahí al final, Alexandra, ¿no? Ya no es solamente un tema de pensar, bueno, estoy en el aire, estoy suspendido en una máquina, sino en manos de quién. Claro, bueno, y mejor no pensar, ¿no? Pero, no, bueno, es un poco eso. Gusto, ¿eh? No, pero sí, justamente sí. ella lo que habla es esto de la psicoeducación del vuelo, claro, de que nos gane nuestra parte racional, ¿no? Y bueno, en la segunda parte del informe vamos a hablar de la física del vuelo, de por qué vuela un avión. Federico nos cuenta qué pasa justamente con el avión en momentos como el despegue y el aterrizaje. Bien. Que generalmente coinciden con los momentos en los que la uno gente de los más miedo momentos, tiene. sí, más miedo tiene. Sí. Y bueno, nos habla un poquito de esto también María Ángela, ¿no? ¿Qué pasa con esos miedos que hay detrás en estos momentos y también cómo podemos superarlo cuando estamos en el avión? Lo vemos. A ver. El avión se sustenta o se mantiene en vuelo por una combinación de varios factores. Todos los pilotos estudiamos en su momento el teorema de Bernoulli, el efecto Venturi y las leyes de Newton. Una combinación de todo eso hace que se genere la fuerza aerodinámica, que es la opuesta al peso, que mantiene al avión en vuelo. El avión se mantiene en vuelo exclusivamente por su relación con la masa de aire que lo rodea. Él no está en contacto con ninguna otra cosa más allá de las partículas de aire que pasan por su alrededor. Mientras haya aire y tenga suficiente velocidad, el avión va a tener
suficiente energía y capacidad de sustentación para mantenerse en vuelo. El despegue y el aterrizaje son las fases de vuelo que yo no las llamaría más peligrosas, sino más riesgosas. Los peligros o amenazas en el vuelo están, pero cuando evaluamos los procedimientos y la tecnología que utilizamos en los aviones, nos centramos en evaluación del riesgo. Qué tan riesgoso es el evento potencial. El despegue es una maniobra en la que el avión busca ganar velocidad hasta alcanzar una velocidad mínima de vuelo y una energía suficiente para generar sustentación e irse al aire. El aterrizaje es una maniobra de precisión efectuada por el piloto normalmente o en algunos casos de forma automática, pero no es una maniobra exigente para el avión en sí mismo, sino una maniobra en la que se aproxima a una pista a una velocidad mínima que permita controlar el avión, poder aterrizarlo en una superficie de longitud limitada y estar suficientemente por encima de una velocidad mínima de seguridad, todo eso al mismo tiempo. El que tiene miedo al despegue, también desde lo simbólico, además de esta sensación física que no es natural a nosotros como seres humanos, que implica el despegue, también desde lo simbólico he visto que muchas veces se juega el despegarse de la tierra, el alejarse de la familia. También aparece a veces la angustia de separación, el miedo de la separación del lugar seguro, que es tu casa o el lugar donde estabas. Por eso muchas veces hay pasajeros que tienen más miedo cuando despegan y cuando se van hacia otro destino, y ese miedo, increíblemente, también en el despegue no es tan fuerte cuando regresan a su casa. Lo que hacemos tanto para los pasajeros que le tienen miedo al despegue y aterrizaje, que por mi experiencia en general es más al despegue que al aterrizaje, es poder, por un lado, hacer psicoeducación del vuelo, ¿no? Bueno, explicarles, muchas veces con la ayuda de un piloto, esto se hace, explicarles por qué vuela un avión, qué es el medio de transporte más seguro, cómo se entrenan los pilotos, para poder ir trabajando en esta confianza hacia alguien que no conocen y que va a ser quien los va a transportar. Por otro lado, también hacemos lo que es una respiración abdominal, que lo que hace es bajar la activación de ese eje del estrés, ¿no? Que es el eje del estrés es el que de alguna manera nos hace sentir ese miedo, porque entendemos que hay una amenaza a nuestra integridad física y o psíquica. Entonces, una respiración abdominal que es muy fácil, muy sencilla, la puedo hacer en el vuelo y sin que nadie se entere, baja esa activación fisiológica y me ayuda a pensar de una forma más tranquila. Por ende, darle más espacio a lo racional. Y lo racional ya lo teníamos entrenado con la psicoeducación del vuelo que hicimos antes. Juntando, Alexandra, las dos partes del informe y algunas de las cosas que se dijeron, yo me quedaba pensando, ¿no? Vos decían las personas entrevistadas que una de las cosas que preocupa a la gente que le tiene miedo al avión es estar en manos de otros. El piloto era muy claro diciendo que tiene mucho más riesgo, si se quiere, el despegue, que depende de la máquina, que el aterrizaje, que depende del humano. Sin embargo, la psicóloga decía que le tenemos más miedo al aterrizaje, que depende del humano, desconfiamos más del humano que de la máquina. Bueno, justamente en esto tiene que ver mucho lo que decía María Ángela, ¿no? El tema de la psicoeducación del vuelo, claro, entender bien cómo se preparan los pilotos, cómo es la tecnología de los aviones de línea hoy en día, que realmente tienen mucha tecnología que respalda a que justamente esos errores humanos se puedan detener y bueno, y no causa. Por algo es el transporte más seguro del mundo, exacto, ¿no? Exactamente. Y bueno, mucha ciencia en esto de volar, y tengo que mandar un saludo porque me pidieron a Justina, que tiene 7 años y va a estar muy atenta a este informe. Y la semana que viene vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hablar de... ¿Era pasaje de vuelta? Vamos a hablar, sí, exactamente, vamos a hablar de las turbulencias. Bueno, muy bien, dale, gracias Alexandra. Y nos vamos a la pausa con otro de los segmentos que incorporamos este año, que repetimos una vez al mes. Wilmar Umpierres con sus recomendaciones, cine, series, documentales y ciencia. The launch sequence has started and Apollo 13 continues to go. Are the astronauts safe?
Y arrancamos nuestro repaso de esta semana aquí en Sobre Ciencia, sobre algunas películas que versan sobre temas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología. Y arrancamos con Apolo 13, Supervivencia, así se llama esta película documental británica que detalla lo que obviamente fue una odisea espacial de la misión Apolo 13 allá por el año 1970. Ya está disponible en Netflix y esta producción revisita uno de los momentos más angustiantes de la historia de la NASA, cuando 3 astronautas quedaron varados en el espacio entre la Tierra y la Luna. La dirección británica del documental aporta una perspectiva, si se quiere, hasta novedosa y también muy meticulosa, explorando no solamente las dificultades técnicas que se enfrentaron, sino también la intensa presión que experimentaron los equipos de control de la misión, y de esta manera la narrativa se convierte en un testimonio de la resistencia y también de la colaboración, elementos que resultaron vitales para la seguridad de los astronautas y para que esta historia terminara bien. Este documental se diferencia por su enfoque realista, muy al detalle, usando entrevistas con expertos y también imágenes de archivos que hasta ahora la mayoría de ellas no habían sido vistas por el público. Y este enfoque permite entonces ofrecer una recreación bastante fiel de los eventos y aportan también un poco de valor educativo, digamos, tanto para los apasionados de la exploración espacial como para estudiantes de historia o de tecnología. Es muy recomendable y, repito, está en Netflix. Guardiões são protetores. Somos verdadeiros protetores de água, floresta, animais. Somos los Guardianes es un documental estrenado recientemente también en la plataforma de la N Roja, donde se presenta la deforestación en la Amazonia brasileña desde el punto de vista del guardián forestal indígena Marcel Guarajara y también la activista Pure Tembe, además del talador ilegal llamado Valdir. Así es como el largometraje no solo se pone foco y se evidencia una problemática bastante angustiante, sino que también toda la humanidad que la envuelve, los conflictos humanos que hay alrededor de la deforestación de la Amazonia. En esta oportunidad se puede decir que es un documental que va bastante más allá de la superficie, de la problemática que es de carácter mundial. Se trata de una película muy recomendable porque ya ofrece la visión de diferentes protagonistas y de una manera bastante descarnada y bastante también impactante, poniéndonos ante lo que es obviamente una de las catástrofes más importantes que está viviendo el planeta en estos tiempos. Es una historia llena de inspiración y de esfuerzos. Es uno de los más vistos en el área de documentales en la última semana. Es definitivamente una pieza fundamental para entender un poco una problemática que va bastante más allá de lo geopolítico y se adentra en las problemáticas humanas. Essa luta é minha, essa luta é sua, essa luta é nossa. Dogs have found their way into every corner of our lives. Vamos a hablar de En la mente de un perro, una película documental también disponible en Netflix y que está realizada por Andy Knight Mitchell. Aborda todo tipo de cuestiones sobre los canes, esto es, su comportamiento, su inteligencia, su forma de comunicarse y también la historia de su domesticación, algo realmente extraordinario. Tiene un enfoque científico muy accesible. Esta película ofrece una visión bastante profunda y bastante comprensiva sobre estos animales que son mucho más que meras mascotas. Es muy recomendable. No solo se centra en la relación actual entre los humanos y los perros, sino que también explora cómo esta relación, estos vínculos han evolucionado a lo largo del tiempo, desde los primeros lobos domesticados hasta los perros modernos y toda la industria que gira alrededor de ellos. Es realmente un documental apasionante que también está, repito, en Netflix. We can all get closer to our dogs if we know their secrets. Presentó FENAPES. Compromiso 6+1. Hagamos un trato por la educación pública.
A ver, si uno pudiera volver en el tiempo, en este territorio, sin desplazarnos, 11.000 años atrás, encontraría, sin dudas, totalmente comprobado, poblaciones ya humanas en este territorio. Tal vez más, y ustedes han visto aquí en Sobre Ciencia, cómo se sostiene con algunos argumentos muy contundentes que las presencias humanas en lo que hoy llamamos Uruguay pueden tener incluso 30.000 años, pero eso es harina de otro costal y ya insisto, ya fueron informes aquí en Sobre Ciencia muy claros sobre ese tema, pero ¿qué pasa si recorremos un lugar, un sitio puntual, en este caso en el departamento de Cerro Largo, y vemos cómo una especie de ventana nos muestra que durante 11.000 años continuos distintas manifestaciones culturales dejaron huellas? Estamos hablando de un alero, que es, ustedes saben, una protuberancia de roca lo suficientemente amplia como para guarecer a quienes allí se metan, se cobijen de las inclemencias del tiempo, y como quienes habitaron este alero fueron dejando sus huellas. Bueno, Rafael Suárez es profesor agregado de la Universidad de la República, es director del Departamento de Arqueología, también lidera el PIPTU, Programa de Investigación sobre Prehistoria Temprana de Uruguay. Empezamos a ver lo que nos mostró en su laboratorio sobre los hallazgos en el alero Tamanduá, allí en el departamento de Cerro Largo. Ahora estamos en el laboratorio de arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Acá tenemos arriba de la mesa distintas muestras de todas de un solo lugar o de distintos lugares. No, hay de distintos lugares, pero fundamentalmente tenemos de la zona que estamos trabajando en Cerro Largo, que es un alero, el alero Tamanduá, donde empezamos a hacer investigaciones a partir del año 2021. El alero Tamanduá es uno de los lugares que hay muchos en el interior de Uruguay que tiene muestras de haber sido lugar de poblamiento humano. Claro, porque son refugios naturales sobre la roca, donde obviamente los grupos humanos a lo largo de la prehistoria los estuvieron ocupando recurrentemente. Lo interesante de esta investigación es que pudimos identificar una interesante diversidad cultural, o sea, muchos grupos humanos estuvieron ocupando este alero, este lugar, desde hace 11.500 años hasta el periodo histórico, hasta el año 1580 de la era, 1600 aproximadamente. Este sitio que es como una especie de película del poblamiento humano del territorio de Uruguay. Claro, es una especie de, nosotros le llamamos ventana, que nos permite mirar hacia el pasado. Hay una ley estratigráfica que cuanto más abajo están los objetos, más antiguos son, si no hay ninguna perturbación. Entonces nosotros venimos trabajando, en esta zona hay más de 15, 16 aleros que hemos identificado con potencial de investigación y bueno, y decidimos empezar por uno y ahí tuvimos la oportunidad de encontrar varias ocupaciones humanas. Encontramos en este sitio material lítico, que son piedras, digamos, artefactos de piedra que estos grupos humanos hacían, de cuarzo y de silcreta. Esto es interesante porque el cuarzo es local, pero encontramos una materia prima, la trasladaron desde 370 a 280 kilómetros, desde las fuentes hasta estos lugares. También tenemos cerámica, material cerámico en los niveles de arriba, en los niveles superficiales, cerámica de los grupos constructores de Cerrito, cerámica guaraní, corrugada, que nos permite identificar a estos grupos humanos. Tenemos material óseo, restos de la alimentación, de venados, dientes de venados, otros artefactos. Y otra cosa muy interesante que hemos encontrado son plaquetas de ocre, ¿verdad? Son artefactos que estos grupos usaban para obtener colorantes, tanto colorantes rojos como amarillos, para pintarse el cuerpo. Y bueno, y eso es otra de las cosas interesantes que estamos viendo, que el lugar potencialmente pudo haberse utilizado, porque
es uno de los elementos que aparece con mayor frecuencia en el sitio como un lugar donde se realizaban determinados ritos, se pintaban o se relacionaban con el mundo de los espíritus, y eso nos está marcando la presencia de este ocre. Para ellos el ocre era un elemento simbólico muy importante. Con ese ocre también se pintaban las pictografías, se pintaban los cuerpos, los cueros, la ropa, la cerámica también, o sea, y los artefactos en general también se los pintaba con este ocre. Bueno, en esto que vendría a ser una introducción tuvimos un pantallazo, ¿no?, de lo que es la zona, del alero Tamanduá, los poblamientos, los distintos tipos de restos que se fueron encontrando. También esa información de que transitaban a veces cientos de kilómetros entre el origen de la materia prima y el lugar en el que vivían o donde la iban a utilizar, quienes poblaban el territorio uruguayo. Además, en una época histórica un poquito más cercana, aparecen en la misma región también los cerritos de indios. Muestra de que en esta parte de Uruguay, 33, Cerro Largo, Rocha, Tacuarembó, Rivera, había mucho movimiento de estas culturas que ni nombre les hemos sabido dar, pero que han estado. Vemos la segunda parte de la conversación con el doctor Rafael Suárez allí en la sede del Departamento de Antropología de Facultad de Humanidades. Vos hablabas recién de la cerámica guaraní, que es esta que está acá. Es esta que está acá, sí. Esta, por pistas que ustedes le encontraron en la manera que está hecha o los materiales que la componen, llegan a la conclusión que no fue traída de las zonas guaraníticas, sino que fue elaborada in situ. O sea que lo que había era algo de la cultura guaraní en ese lugar. Primero, la cerámica corrugada, que es la técnica de manufactura con la cual se hace este tipo de vasija de cerámica, era como una olla de cerámica, es netamente guaraní, eso no hay duda, y lo que nos permite saber que esta vasija y esta pieza fue realizada en el lugar, es la presencia de ocre. Tiene, como se ve, tienen pequeñas partículas de ocre en el interior, en el antiplástico. O sea, era una masa de arcilla que la mezclaban con arena, con piedritas, con conchas, con ocre, con minerales, para darle sustento. Y en el interior de esta pieza pudimos encontrar restos de este ocre. Y otra cosa muy interesante de esta pieza es que la datamos directamente. O sea, mandamos un fragmento al laboratorio y del laboratorio sacaron muestras de carbón, porque también esto tenía fragmentitos de madera y se pudo datar y tiene una edad de 845 años antes del presente. Hicimos 3 dataciones de esta muestra, entonces sabemos que los grupos guaraní estaban ocupando en este lugar, y eso es, o también eran contactos que tenían con otras personas de otros grupos. Pero eso es importantísimo, ¿por qué? Porque en el sur de Brasil y en Argentina, que son lugares donde se ha investigado tradicionalmente a estos grupos guaraníes, no hay ninguna evidencia hasta ahora de ocupación de estos grupos en cuevas o en aleros. Y este sería el primer caso de esta ocupación de estos grupos en este tipo de sitios. Hablaste de poblamiento de aproximadamente 11.000 años antes del tiempo actual. ¿Qué vestigios hay de esa época y cómo se dan cuenta que corresponde a ese tiempo? Digamos, ¿tenemos algo arriba de la mesa de esa época? No, de esa época lo que tenemos es un lente en la estratigrafía. Y de este nivel encontramos un lente, que es una especie de fogón, por decirlo de alguna manera, que se ve en la publicación, ahí donde está la edad radiocarbónica, un lente que se correspondería a lo que podría ser un fogón de esos grupos. Pero es una evidencia también discreta, como le decimos, o sea, no hay una... después hicimos 4 sondeos, 4 excavaciones en este alero, y solo dimos en un lugar donde aparece esta ocupación de 11.000 años. Luego tenemos otra ocupación de 6.000 años. Es así, con restos de ocre, que decíamos, con plaquetas de ocre utilizadas, como se ven las líneas, estas son las marcas de las lascas y de los artefactos de piedra que servían para extraer el polvo y de esa manera generar el ocre.
luego tenemos otra ocupación de aproximadamente 3.000 años antes del presente, que podría corresponderse con estos grupos que se conocen en la zona, que son los constructores de cerritos. Y luego tenemos otra ocupación de 900 años antes del presente, otra de 845, que es esta cerámica guaraní, y otra ocupación con cerámica, esta sí, no hay duda, de los grupos constructores de cerrito, que es esta cerámica que estamos viendo. Yo me quiero detener en algo, y es la manera en la que estas disciplinas, particularmente la antropología, pero no solamente, hacen hablar al territorio, al terreno y a las piezas, ¿no? Me detenía un poco en esa explicación de la cerámica guaraní y cómo su presencia habla de hábitos de quienes vivían allí, los habitantes de esa zona, su pertenencia a la cultura guaraní, los materiales con los que fueron usados, la posibilidad de datar la antigüedad de fabricación de la pieza a partir de algunos de los materiales que componen la mezcla. Luego otras piezas que se iban viendo y la posibilidad de estar contemplando una narración secuencial de 11.000 años de ocupación de un territorio, de un lugar, de un espacio, el alero Tamanduá. Seguimos viendo lo que nos contaba el doctor Rafael Suárez. Esto es algo muy interesante. Casi todas las fechas que hemos obtenido las hemos hecho con este material. Son coquitos quemados de pindó y de butiá. Y lo interesante de esto es que primero nos están evidenciando que estos grupos humanos llevaban esto al alero para realizar bebidas, comerlos, etc. También se puede realizar fuego, o sea, la cáscara del coquito cuando se deshilacha es muy combustible, porque tiene como un aceite combustible, y lo que encontramos y lo utilizamos justamente para datar estos niveles. Y lo interesante es que tenemos las fechas de 3.000 años antes del presente de coquitos, y eso indirectamente es muy interesante porque está datando cuando las palmeras empezaron a colonizar esta zona de quebradas. O sea, porque más viejos no aparecen. Más viejos no aparecen. Las fechas de 5.000 y de 11.000 no las tenemos ahí. No quiere decir que no pueda aparecer en otros lugares. Este es un hueso de caballo que tenía un uso de herramienta también. Este es un hueso de caballo también. Pero aparece en otro sitio que, asociado, eso también es otro de los aspectos muy interesantes del alero Tamanduá, asociado al alero a 100 metros, entre 100 y 1.200 metros, encontramos una serie de un conjunto muy importante de lo que llamamos estructuras monticulares, que son los cerritos de indios, los famosos cerritos de indios. Y en uno de estos cerritos encontramos este hueso de caballo que probablemente fue utilizado para excavar la tierra, porque tiene unas marcas, claro, trazas de utilización en lo que es la punta. Para el poblamiento temprano, para los grupos de entre 14.000, 10.000, 11.000 años, hemos hecho trabajo y vemos que tenían una preferencia por esta roca que se llama silcreta, que es muy característica. ¿Y acá cuál sería la silcreta? Acá sería estas dos, serían estas, que la utilizaban para hacer sus artefactos y recorrían hasta 470 kilómetros. Eso para el poblamiento temprano. Pero uno de los hallazgos interesantes de este sitio es que para los grupos más recientes también utilizaban esta roca. O sea, que estos grupos que también se propone desde la arqueología que eran menos móviles que estos grupos tempranos, o sea, estos grupos de 1200, 1500 de nuestra era, o sea, hace 300, 400 años, también utilizaban esta roca. Y tenemos evidencia de esta roca utilizada en este alero. Dos cositas más que quiero
retroceder para llamar su atención antes de entrar en, en la última parte del informe. Una, los coquitos, ¿no?, de Butiá y de Pindó, y cómo un hallazgo arqueológico en una población humana termina dando pistas biológicas, porque aparecen a determinada profundidad, lo cual da una antigüedad, más abajo no aparecen, lo cual hace pensar, y ustedes lo escuchaban al doctor Suárez, que no había palmeras de ese tipo en esa zona antes de una antigüedad aproximada de 4.000 años. O sea, una conclusión biológica a partir de un resto antropológico. Y lo mismo a partir de los materiales usados y ver que no están, bueno, poder reconstruir un poco hábitos, recorridos y demás. En este último tramo del informe vamos a ver algunas de las piezas encontradas con un poco de detalle. Y también les quiero avisar y llamar la atención sobre algunas duplicados o copias, porque no de todo existen los originales. Además, para trabajar y para investigar, bueno, no se puede arriesgar una pieza de miles de años. Lo van a ver claramente aquí, qué es lo que viene desde el pasado y qué es lo que se construye en el presente para ayudarnos a interpretar mejor toda la película. Bueno, esta pieza que se conoce como una muesca, se ve aquí clarita la muesca de la pieza, se la encontró ahí en el alero Tamanduá. Tenemos que hacerle más análisis, pero tenemos la idea de que se utilizaba para producir lo que son los intermediarios o los astiles de las flechas o de los proyectiles, ¿verdad? Como pueden ver, casi calza, justita, no la voy a tocar para no alterarla, pero es prácticamente el mismo tamaño de esta pieza que luego se la enmangaba en una pieza de estas, ¿verdad? Y servía como intermediario. Esto luego iba el propio astil más largo acá, y son artefactos estos que se están estudiando porque midiendo el ancho del astil y el ancho de la muesca es interesante para poder aproximarnos al tamaño de este objeto que era de madera y en ese momento y no sobrevive al paso del tiempo. Claro, eso el original no lo tenemos. Pero tenemos la evidencia indirecta de la funcionalidad que servía este artefacto. Hiciste mucho hincapié en los materiales que se usaban para color, el ocre. El ocre, sí. Que están acá, por ejemplo. Sí. Tenemos dos tipos fundamentales de ocre rojo y ocre amarillo. Como vemos, son piezas de colores muy intensos, fuertes, muy intensos, y esos son otros aspectos interesantes. Identificamos también canteras, lugares donde aflora este es un óxido de hierro, es una arenisca de la formación Tres Islas, de donde estamos trabajando, pero que tiene alto contenido de hierro, lo que le da el color rojo que marca, como se ve, está marcando piedra, arte rupestre, claro. El cuerpo, sí, o sea, cerámico también. La cerámica, la cerámica se la pintaba. Esta tiene decoración unguiculada, que es con la uña, con líneas, y con los puntitos son improntas de pequeños palitos que sirvieron para decorarlo. El Uruguay milenario, nuestra prehistoria que se remonta a decenas de miles de años atrás y que la estamos descubriendo muy de a poquito, pero con mucho interés. Para más adelante les vamos a hablar de otro resultado de estos trabajos, los fitolitos, y lo que se viene en Tacuarembó con el Museo del Sitio de las Huellas de Dinosaurio, ni les digo. Cerramos este programa de hoy, pero sabemos que nunca nos vamos a quedar sin material para compartir con ustedes semana tras semana. Nos vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad.